Era una fresca tarde de noviembre. Justamente acababa de despachar una comida más sólida que de costumbre, en la que la trufa diséptica no constituyó el artículo menos importante. Estaba solo, sentado en el comedor, los pies en el morillo de la chimenea y el codo en una mesita que había acercado al fuego con algunas botellas de vinos de varias clases y de licores espirituosos. Por la mañana había leído el Leónidas, el Epígona, la Peregrinación, la Colombiada, la Cilicia y las Curiosidades. Así pues, confesaré que me sentía ligeramente estúpido. A fuerza de varios vasos de Lafite, me esforzaba por despertarme y no consiguiéndolo, recurrí desesperado a un periódico que había a mi lado. Habiendo leído detenidamente la columna de alquileres, y luego la columna de los perros perdidos, y luego las dos columnas de mujeres y aprendices fugados, ataqué con vigorosa resolución la parte editorial, y habiéndola leído desde el principio hasta el fin sin entender una sílaba, se me ocurrió que podía estar escrito en chino, y la releí desde el fin hasta el principio, pero sin obtener resultados más satisfactorios. Disgustado, estuve a punto de gritar. Este ínfolo de 4 páginas, obra dichosa que la crítica misma no critica. Cuando sentí mi atención un poco atraída por el siguiente párrafo. Las rutas que conducen a la muerte son numerosas y extrañas. Un diario de Londres menciona la muerte de un hombre, aquecida de un modo singular. Jugaba al puff de tar, que se juega con una larga aguja enhebrada de lana que se sopla contra un blanco a través de un tubo de estaño. Colocó la aguja en el lado malo del tubo y, aspirando fuertemente para lanzar luego la aguja con más vigor, la trajo hacia su gola, penetrando hasta los pulmones y matando al imprudente en pocos días. Al leer eso, sentí una inmensa rabia sin saber exactamente por qué. «Este artículo», exclamé, «es una despreciable falsedad. La es de la imaginación de algún deplorable borrajedor a 5 céntimos de línea, de algún miserable fabricante de aventuras en el país de la jaula. Esos pícaros conocedores de la prodigiosa bobería del siglo emplean todo su espíritu en imaginar improbabilidades, posibilidades, accidentes raros, como ellos dicen. Pero para un espíritu reflexivo, como el mío», añadí de manera en paréntesis, apoyado sin darme cuenta de ello mi índice con la punta de mi nariz. Para una inteligencia contemplativa semejante a la que yo poseo, resulta evidente que a primera vista, la maravillosa y reciente multiplicación de esos raros accidentes es el más raro de todos. Por mi parte, estoy decidido a no creer en nada que implique algo singular. «Mein Gott, hay que ser un asno para decir esto», respondió una de las voces más sorprendentes que jamás había oído en mi vida. Al principio, lo tomé por un zumbido de mis oídos, como suele ocurrir a un hombre que está muy ebrio. Pero reflexionándolo luego, consideré el ruido como más semejante al que sale de un barril vacío cuando se lo golpea con un palo, y en verdad hubiese creído lo último, a no ser porque la articulación de las sílabas y de las palabras. Yo no soy nervioso, por temperamento, y como los varios vasos de Lafite que había sorbido no sirvieron poco para infundirme valor, no experimenté ninguna trepidación, pero levé simplemente los ojos y miré cuidadosamente por el cuarto para descubrir al intruso. Pero no vi a nadie. «¡Uf!», prosiguió la voz mientras yo continuaba mi examen. «Es preciso que sea usted tan tonto de capigote como para no verme sentado a su lado». Al oír esto, me puse a mirar frente de mi nariz. En efecto, casi enfrentándome, estaba instalado cerca de la mesa un personaje aún no descrito, aunque no absolutamente indescriptible. Su cuerpo era una pipa de vino, un tonel de ron, o algo análogo, y tenía una apariencia verdaderamente fantástica. A sus extremidades inferiores estaban unidos 2 toneles que parecían desempeñar el oficio de piernas. En lugar de brazos, pendían de la parte superior del armazón 2 botellas pasablemente largas cuyos cuellos figuraban las manos. Todo lo que el monstruo poseía en lugar de cabeza era uno de esos baúles de Gese, parecidos a grandes tabaqueras con un agujero en el centro de la tapa. Este baúl, coronado por un embudo en la parte superior como un sombrero de caballero echado sobre los ojos, estaba bien montado sobre el tonel, con el agujero vuelto a mi lado, y por ese agujero que parecía guiñar y estaba arrugado con una boca, una solterona muy ceremoniosa. Emitía una criatura ciertos ruidos sordos y roncadores que evidentemente tenía por lenguaje inteligible. «Es preciso», dijo, «que sea usted un tonto de capigote para estar sentado aquí y no verme cuando ya estoy aquí, y sea también más animal que un asno, para no creer que han impreso en el periódico. Es la verdad, palabra por palabra».
Dígame usted, ¿quién es? Se lo suplico. Lo interrogué con mucha dignidad, aunque algo desconcertado. ¿Cómo ha entrado aquí? ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo ha entrado?, replicó el monstruo. Es cosa que no le importa, y menos lo que hago aquí. Y en cuanto a quién soy yo, he venido sencillamente para que usted entre por sí mismo. Usted es un borracho miserable, le dije, y voy a llamar a mi criado para que lo eche a puntapiés. Respondió el bellaco. Usted no puede hacer eso. ¿Que no puedo?, exclamé. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que no puedo? Tocar la campanilla, me replicó, pretendiendo dibujar una mueca con su boca abominable. Al oír esto, hice un esfuerzo para levantarme y poner mi amenaza en ejecución, pero el muy bandido se inclinó sobre la mesa y, atestándome un golpe en la frente con el gollete de una de sus largas botellas, me desplomó en el fondo del sillón, del que me había levantado a medias. El golpe me dejó completamente aturdido y durante un minuto no supe qué partido adoptar. Él prosiguió con su discurso. «Ve, usted, lo mejor será que esté tranquilo. Ahora sabrá quién soy. ¡Míreme! Soy el ángel de lo raro». Bastante raro, en efecto, osé replicarle, pero me figuré que un ángel debía tener alas. «Cállate», exclamó grandemente enojado. «¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Es que me toma por un pollo?» No, respondí alarmadísimo. Usted no es un pollo, seguramente que no. Me alegro. Esté tranquilo y compórtese mejor, o le haré sufrir todavía el efecto de mi puño. Es el pollo que tiene alas, y el búho quien tiene alas, y el demonio quien tiene alas, y el gran tibio que tiene alas. El ángel no tiene alas, y yo soy el ángel de lo raro. ¿Y el asunto para el que ha venido usted es...? ¡Para eso!, gritó el horrible objeto. ¡Qué vil especie de ganapán maleducado es usted para preguntarle a un gentleman, a un ángel, que le interesan sus asuntos! Este lenguaje era superior al que yo podía soportar, aun procediendo de un ángel. Así que, pues, acopiando mi valor, tomé un salero que se hallaba al alcance de mi mano y lo lancé a la cabeza del intruso. Él eludió el golpe, y yo apunté mal, pues solo conseguí romper el cristal que protegía el cuadrante del reloj colocado en la chimenea. En cuanto al ángel, comprendió mi intención y respondió al ataque con 2 o 3 vigorosos golpes atestados y consecutivamente en la frente, como ya había hecho antes. Ese trato me sometió enseguida, y casi me avergüenzo de decir que, sea del dolor, sea de la humillación, me acudieron algunas lágrimas a los ojos. «¡Mein Gott!», dijo el ángel de lo raro, aparentemente dulcificado por el espectáculo de la situación. «El pobre hombre está borracho. Es preciso no beber así, de lo seco. Hay que echar agua en vuestro vino. Ea, beba Héctor, como un niño bueno. Y no llore, Mag, comprende». El ángel de lo raro llenó mi vaso, que solo contenía una tercera parte de oporto, con un fluido incoloro que vertió de uno de sus largos brazos. Yo observé que las botellas que le servían de brazos ostentaban unas etiquetas en el cuello, en las que se leía la inscripción: Kirschenwasser, agua bendita. La solícita bondad del ángel me aquietó grandemente, y aliviado con el agua que me sirvió varias veces para atenuar mi vino, encontré al fin la suficiente calma como para escuchar su extraordinario discurso. No pretendo relatar todo lo que me dijo, pero lo que de él retengo, en sustancia, es que era el genio que preside a los contratiempos en la naturaleza, y que su función consistía en aportar esos accidentes raros que sorprenden continuamente a los escépticos. Como yo me aventurase 1 o 2 veces a expresar mi total incredulidad referente a sus precisiones, se puso rojo, hasta el punto de parecerme la más cuerda política el no decir nada y dejarlo hablar. Y habló, pues, a su gusto, mientras yo permanecía tendido en mi sillón, los ojos cerrados, comiendo uvas y arrojando los cabos por la habitación. Pero el ángel interpretó esa conducta como un signo de desprecio por mi parte, y levantándose, con terrible irritación, se caló completamente el embudo hasta los ojos, lanzó un enorme juramento, articuló una amenaza cuyo precio carácter no pudo comprender, y finalmente me hizo un profundo saludo de adiós, deseándome a la manera de arzobispo del Gil Blas mucha suerte y un poco de más de buen sentido. Su partida fue para mí un gran alivio. Los varios vasos de Lafite que había bebido a pequeños sordos tuvieron por efecto amodorrarme, y sentí deseos de echar una siesta de 15 o 20 minutos, como es mi costumbre tras la comida.
A las 6 tenía una importante entrevista, a la cual tenía gran necesidad de asistir. Habiendo expirado el día antes la póliza de seguro de mi habitación y habiéndose suscitado una dificultad, se convino en que me presentase a las 6 ante el consejo de los directores de la compañía para convenir los términos de la renovación. Lanzando una mirada al péndulo de la chimenea, pues me sentía harto, pesado, como para sacar mi reloj, tuve el gusto de observar que aún me quedaban 20 minutos. Eran las 5:30. Fácilmente podía llegar a la oficina en 5 minutos, y mi siesta habitual jamás pasaba de 25 minutos. Sintiéndome, pues, suficientemente tranquilo, me acomodé enseguida para echar mi sueño. Cuando lo hube terminado muy satisfactoriamente y me desperté, miré de nuevo el reloj y me sentí medio inclinado a creer en la posibilidad de los accidentes raros, viendo que, en lugar de mis 15 o 20 minutos habituales, solo había dormido 3. Recomencé pues la siesta, y en fin, al despertar por segunda vez, vi con inmensa sorpresa que seguían siendo las 6 menos 27 minutos. Di un salto para reconocer el reloj y advertí que estaba parado. El que llevaba en el bolsillo me informó que eran las 7:30. Luego había dormido 2 horas, faltando así a la cita. Nada se ha perdido, me dije. Iré a la oficina por la mañana y me excusaré. Ahora bien, ¿qué habrá podido ocurrir al reloj? Al examinarlo, reconocí que un cabo de las uvas que arrojé por el cuarto, mientras que el ángel de lo raro me dirigía su discurso, había pasado a través del cristal roto, alojándose bastante singularmente en el agujero de la llave, y quedando fuera un pedazo, había detenido la revolución de la aguja. ¡Ah!, exclamé, ahora lo comprendo todo, accidente natural, como suele ocurrir de tiempo en tiempo. Y ya no volví a ocuparme del asunto. A la hora habitual, me metí en la cama. Habiendo colocado la bujía en una mesita, a la cabecera de mi cama, me hice un esfuerzo para leer algunas páginas de la omnipresencia de la divinidad, y desgraciadamente me quedé dormido en menos de 20 segundos, dejando encendida la luz en el mismo sitio. Mi sueño estuvo horriblemente turbado por las apariciones del ángel de lo raro. Me pareció que estaba al pie de mi lecho, que descorría las cortinas y que con el sonido cavernoso, abominable, de un tonel de ron, me amenazaba con la más amarga venganza por el desprecio que yo le había inferido. Luego acabó su larga arenga, quitándose su sombrero embutido y hundiéndome el tubo en la garganta. Me inundó con un océano de agua bendita que derramaba en continuo chorro de una de las grandes botellas que le servían de brazos. Mi agonía se hizo a la larga intolerable, y me desperté en el momento preciso para poder observar que una rata huía con la bujía encendida, pero desgraciadamente no pude acudir a tiempo de impedir que se metiese en su agujero con su peligrosa presa. Mi olfato no tardó en percibir un olor fuerte y penetrante. La casa ardía, y lo comprendí enseguida. El incendio estalló violentamente en pocos minutos, excepción hecha de la ventana. Mi cuarto no tenía otro escape por estar todos cortados. La muchedumbre se procuró rápidamente una larga escalera y la arrimó al muro. Gracias a ella descendí velozmente, y ya me creía salvado cuando un enorme cerdo, cuya gran panza y aun la fisonomía toda me recordaron en cierto sentido al ángel de lo raro, que hasta entonces había dormido tranquilamente en el cieno, se le metió en la cabeza que su lomo izquierdo tenía la necesidad de rascarse, y no encontró mejor rascador que el pie de la escalera. En un instante me vi precipitado en el suelo, y tuve la desgracia de romperme un brazo. Ese accidente, unido a la pérdida de mi seguro y a la pérdida aún más grave de mis cabellos todos chamuscados, predispuso mi espíritu a las impresiones serias, hasta el punto que decidí casarme. Había una viuda rica que aún lloraba la pérdida de su séptimo marido, y ofrecía a su alma ulcerada el bálsamo de mis promesas. No sin resistencia me dio su consentimiento. Me arrodillé a sus pies, lleno de gratitud y de adoración. Ella se ruborizó e inclinó hacia mí sus abundantes bucles hasta ponerlos en contacto con los que el arte de Grandjean me habían ofrecido para suplir temporalmente mi cabellera ausente. Ignoro cómo se hizo el enredo, pero se hizo. Yo me levanté sin peluca, con un cráneo brillante como una bola. Ella, llena de desprecio y de rabia, me dio envuelta en la cabellera extraña. Así terminaron mis esperanzas, relativas a la viuda por un accidente que de seguro yo no podía prever, pero que era una consecuencia natural de los sucesos. Sin embargo, emprendí sin desesperarme el sitio de un corazón menos implacable. También ahora los destinos me fueron propicios durante algún tiempo, pero todavía un accidente trivial interrumpió el curso de mis cosas. Encontrando a mi novia en un paseo a donde concurría la sociedad escogida, me apresuré a saludarla con uno de mis más respetuosos saludos, cuando una molécula, de yo no sé qué extraña materia, se alojó en mi ojo y me volvió momentáneamente ciego.
Antes de que pudiese recobrar la vista, la dama de mi corazón había desaparecido, irremediablemente ofendida de que yo pasase por su lado sin saludarla, lo cual tradujo como una grosería premeditada. Mientras permanecí en mi sitio, todavía deslumbrado por lo súbito de este accidente, que a cualquiera hubiese podido pasar, y mientras duraba mi ceguera, se me acercó el ángel de lo raro, que ofreció ayudar, con una delicadeza que yo no podía despreciar. Primero, examinó mi ojo enfermo, con gran dulzura y maestría. Me dijo que tenía una gota en el ojo, ignoro de qué clase, y la extrajo procurándome así un gran alivio. Entonces pensé que era tiempo para mí de morir, puesto que la fortuna había jurado perseguirme, y consiguientemente me dirigí al próximo río. Allí me despojé de todas mis ropas, pues ninguna razón se opone a que muramos como hemos nacido, y me arrojé de cabeza en la corriente. El único testigo de mi destino era una corneja solitaria que, seducida por un grano empapado de aguardiente, se había embriagado y abandonado al resto de la bandada. Apenas me sumergí en el agua cuando al pájaro se le ocurrió huir con la parte más indispensable de mi vestido. De suerte que, aplazando por el momento mi proyecto de suicidio, metí lo mejor que pude mis miembros inferiores en las mangas de mi chaqueta y empecé a perseguir a la culpable con toda agilidad que reclamaba el caso, y que las circunstancias me permitían. Pero el mal destino me acompañaba siempre. Como corría velozmente, sorbiendo el viento, y solo me ocupaba del ladrón de mi propiedad, advertí súbitamente que mis pies no tocaban tierra firme. Lo cierto es que me arrojé a un precipicio. Infaliblemente me hubiese destrozado si por dicha mía no hubiese tomado una cuerda que colgaba de un globo que pasaba por ahí. Apenas hube recobrado mis sentidos para comprender la terrible situación en la que me encontraba colocado, o mejor aún, suspendido. Desplegué toda la fuerza de mis pulmones para advertir mi situación al aeronauta colocado sobre mí. Durante mucho tiempo me despulmoné en vano. El imbécil no podía verme, o no lo quería, perversamente. Entretanto, la máquina se elevaba con rapidez mientras que mis fuerzas se agotaban aún más rápidamente. Pronto estuve a punto de resignarme a mi destino y dejarme caer tranquilamente en el mar, cuando todos mis espíritus se sintieron transportados por una voz cavernosa que partía de la altura y que parecía preludir indolentemente al aire de la ópera. Alzando los ojos, reconocí al ángel de lo raro. Con los brazos cruzados, se apoyaba en el borde de la barquilla, con una pipa en la boca y arrojando tranquitos de bocanas. El ángel parecía satisfecho de sí mismo y del universo. Yo estaba demasiado exhausto como para poder hablar, de modo que seguí contemplándolo con aire suplicante. Durante algunos momentos no me dijo nada, a pesar de mirarme en pleno rostro. En fin, trasladándose cuidadosamente su espuma de mar del lado derecho de la boca izquierda, consiguió en hablarme. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Y por el diablo qué hace aquí?». Al oír este supremo rasgo de imprudencia, de crueldad y de aflicción, apenas pude responder con algunos gritos. «¡Socorro! ¡Ayúdeme!». «¿Ayudarlo?», respondió el bandido. «No, a fe mía, ahí va la botella, sírvase usted mismo, y que el diablo lo recargue usted», dijo, y soltó una gran botella de Kirschwasser, agua bendita, que cayó precisamente encima de mi cabeza, haciéndome creer que mi cráneo había saltado en pedazos. Asaltado por esa idea, estuve a punto de soltarme y rendir con gusto mi alma, cuando me contuvo el grito del ángel, recomendándome que me agarrase bien. «¡Cuidado!», decía. «No se dé prisa, ¿oye? ¿Quiere usted otra botella o se ha desempañado y vuelto en sí?». Yo le contesté moviendo 2 veces la cabeza, una en sentido negativo, queriendo decir que prefería por el momento no recibir la otra botella, y otra en sentido afirmativo, significando que no estaba ebrio y que positivamente me había repuesto. Así logré dulcificar un poco al ángel. «¿Y ahoga?», me preguntó. «¿Cree usted? ¿Cree usted en la posibilidad de lo raro?». Hice con la cabeza un nuevo signo de asentimiento. «¿Y reconoce usted que es un borracho ciego y una bestia?». Aún respondí, sí. «¿Y ve usted en mí al ángel de lo raro?». Nuevo sí con la cabeza. «Entonces mete usted la mano derecha en el bolsillo izquierdo de su pantalón, en testimonio de su perfecta sumisión al ángel de lo raro». Por razones evidentes me pareció imposible cumplir esta condición. Ante todo, me había roto el brazo izquierdo en la caída de la escalera, y si hubiese soltado la mano derecha, habría descendido rodando. En segundo lugar, carecía de pantalones desde que me lo hurtó la corneja,
Con gran sentimiento mío, me vi obligado a mover la cabeza en sentido negativo, queriendo dar a entender al ángel que me parecía incómodo en ese momento, preciso satisfacer su demanda, por razonable que ésta fuera. Tan pronto como acabé de sacudir la cabeza, el ángel de lo raro empezó a rugir. «Entonces, váyase al diablo». Y pronunciando estas palabras, con un cuchillo bien afilado, cortó la cuerda a la que me había asido. Y como precisamente pasábamos entonces sobre mi casa, que durante mis peregrinaciones habían reedificado convenientemente, tuve la fortuna de bajar de cabeza por la gran chimenea y de caer en el hogar de mi comedor. Al recobrar el sentido, pues la caída me había aturdido completamente, advertí que eran las 4 de la madrugada. Me encontré tendido en el lugar mismo donde el globo me dejó caer. Mi cabeza se agitaba en las cenizas de un fuego mal extinguido, mientras que mis pies reposaban en el naufragio de la mesita derribada. Entre los restos de un yantar variado, sin omitir un periódico, algunos vasos rotos, varias botellas quebradas y una botella vacía de agua bendita. Así se había vengado el ángel de lo raro.